Érase una vez un planeta donde no se tenían en cuenta la infancia ni su educación. Corría el siglo XVIII y la zona del planeta que nos ocupa estaba al sur de Europa, en España. Con los movimientos sociales y migratorios consecuencia de una guerra mundial y una república, se asentaron las primeras bases que contemplaban una educación pública que daba respuesta a una nueva visión del mundo. Hablamos de la Ley Moyano de 1857. Pero, ¿qué pasaba con la educación de los más pequeños? La educación infantil es un concepto reciente en España. En este documental vamos a dar un repaso y análisis comparativo de las diferentes leyes y políticas educativas desde los años 70 a la actualidad. Hasta finales del siglo XVIII, el niño no es considerado como una persona activa y con características diferentes a las del adulto. Ya en el siglo XIX, Montesino, desde la Escuela Normal de Maestros de Madrid, impulsó la idea de la necesidad de las escuelas de párvulos. Todavía en el primer tercio del siglo XX, la educación en España no era una prioridad social y menos aún en los primeros años de vida, salvo los movimientos de la institución libre de enseñanza y los movimientos de renovación pedagógica, que se interesaron por esta etapa. Fueron los maestros y las maestras de la Segunda República, entre 1931 y el 39, los que recogieron sus ideas y las expandieron hasta la llegada de la Guerra Civil en 1936. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se volvió a desbaratar la sociedad y la vida de muchas personas. De estas convulsiones mundiales surgieron movimientos que empezaron a luchar por unas condiciones de vida dignas a nivel mundial. Así nacieron los derechos humanos en 1948, la Declaración de los Derechos del Niño en el 59 y la Convención sobre los Derechos del Niño en el 89. El nacimiento de la primera escuela de párvulos en España surgió con las circunstancias políticas del país a finales del siglo XVIII, de la mano de su fundador, Pablo Montesino, y respaldado por la Ley Moyano de 1857. Ha habido tanto avances como retrocesos debido a las circunstancias políticas y económicas. Con la Guerra Civil Española mueren las ideas republicanas y con ellas las de la Institución Libre de Enseñanza y los movimientos de renovación pedagógica. Desde 1939 a 1975, el territorio español vivía bajo una dictadura y los progresos en esta zona iban despacio e incluso a veces en la sombra. La presencia de la Iglesia en los colegios tenía mucha influencia. Nos centramos y terminamos por comprenderlo. ¿El Padre unigénito es Dios? ¿Ulecia? Sí, el Padre es Dios. ¿Y el Hijo primogénito también es Dios? ¿Torres de Castro? Que es Dios el Hijo. La sociedad española comenzó a cambiar con la industrialización y a finales de los 60 la educación dio un giro. El gobierno del Opus Dei vio la necesidad de adecuar la educación al crecimiento industrial y económico. En 1970 se promulga la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa por el ministro Villar Palasí. Es la primera ley que establece la educación preescolar como primer nivel del sistema educativo. Paralelamente a esta ley, se da más fuerza a lo asistencial y aparece la ordenanza laboral para guarderías sin ánimo de lucro como otra opción. El Ministerio de Trabajo regulaba estos centros que cubrían las necesidades de una sociedad nueva, donde la mujer se incorporaba al mundo laboral. La administración fue incapaz de atender la gran demanda y se crearon centros por iniciativa privada sin ningún tipo de control. Para niños mayores de 3 años, todos los centros infantiles debían estar autorizados por el Ministerio de Educación. Con esta separación por etapas, se produjeron diferencias entre los educadores de un mismo centro privado, al tener regulaciones distintas. Todos los desbarajustes eran consecuencia de los rápidos cambios sociales y políticos. Las mujeres, con su incorporación al mundo laboral, buscan un lugar donde dejar a sus hijos. Así surgieron las asociaciones de amas de casa, los movimientos vecinales y junto a los movimientos de renovación pedagógica
que eran colectivos de enseñantes que surgieron en las escuelas de verano, avanzaron en la lucha por los derechos de la infancia. Españoles. Franco ha muerto. Llegaron los primeros cambios de la democracia. Se proclamó la Constitución Española de 1978. En ella se recoge que los niños y niñas gozan de una protección por parte del Estado y se reconocen sus derechos y libertades. En el artículo 27 marca los principios generales democráticos y de participación en todas las leyes educativas posteriores. Durante la transición se creó la Coordinadora Estatal de Escuelas Infantiles. Profesionales de toda España se reunieron con el objetivo de intercambiar experiencias y perseguir los mismos fines, haciéndose más fuerte la petición reivindicativa de una formación específica y reconocimiento de la etapa de 0 a 6. Se consiguió la promesa de una inclusión de la educación infantil en una nueva ley educativa que estaban preparando los socialistas. En el periodo democrático se han aprobado 4 grandes leyes educativas. La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo Español, LOCSE, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, Ley Orgánica de Educación, LOE, y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LONCE. 3 de ellas incluían profundas reformas de los niveles educativos. Solo se aplicaron totalmente las 2 socialistas, la LOCSE de 1990 y la LOE de 2006. La LOCE de 2002 no llegó a instaurarse completamente porque fue derogada por la LOE, tras la paralización de su calendario de implantación. La LONCE de 2013, una norma promovida por el gobierno del Partido Popular, se está terminando de instaurar actualmente. A continuación, describiremos algunas de estas leyes por su repercusión beneficiosa o nula en la etapa de infantil. Comenzamos por la Ley General de Educación, aprobada en los últimos años del franquismo, en 1970. Durante la dictadura de Franco, siendo ministro de Educación Nacional, el tecnócrata liberal José Luis Villar Palasí, se aprobó la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Fue una ley de gran alcance. Buscó superar las contradicciones internas en las que se encontraba el gobierno en esta época, derivadas de las sucesivas reformas sectoriales. Todas ellas insuficientes para dar respuesta a las profundas transformaciones sociales y económicas que vivía España. En el artículo 13 se plasma como objetivo el desarrollo armónico de la personalidad del niño. Comencé mi andadura profesional en 1978, estando en vigor la Ley General de Educación. Por aquel entonces no se hablaba de educación infantil. Teníamos párvulos de 4 o 5 años, así como los llamados jardines de infancia, dirigidos a niños de 2 y 3 años. Asimismo, se preveía que en los centros estatales la educación preescolar fuese gratuita y en los centros no estatales también, siempre y cuando solicitasen voluntariamente el concierto. La primera ley que reforma todo el sistema educativo y con ello la educación infantil fue la LOCSE, en 1990. La LOCSE fue precedida de un libro blanco que tuvo como objetivo recoger y plantear propuestas de reforma de la enseñanza y su plasmación en la ley orgánica. En lo referente a la educación infantil, este libro recoge el principio de igualdad de oportunidades que se debe garantizar desde edades tempranas e insiste en el carácter educativo de la etapa de infantil. De esta manera, propone la ampliación de educación de 0 a 6 años. La LOCSE pone fin a la ley franquista de 1970. El principal hito de esta ley fue la ampliación de la escolaridad obligatoria de los 14 a los 16 años. Supuso la puesta en marcha de un sistema educativo basado en los principios constitucionales e inició una gestión democrática de los centros. Respecto a la Ley General de Educación, se mantuvo la educación infantil como una primera etapa del sistema educativo, teniendo un carácter voluntario. En el artículo 7 se afirma que las administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que la solicite, aunque la gratuidad solo se garantizaría en el segundo ciclo. Un gran logro de la LOCSE fue la bajada de la ratio por aula de 40 a 25 alumnos. La LOCSE reconoció la etapa de infantil como primer tramo del sistema educativo y su identidad con características propias.
Dividió la etapa en 2 ciclos, de 0 a 3 y de 3 a 6, y otorgó el carácter voluntario. Esta imprecisión del legislador dio pie a la privatización del primer ciclo de infantil y a la concertación del segundo en función del signo político de la comunidad autónoma. A través de los reales decretos posteriores se establecieron unos mínimos curriculares para el conjunto de la etapa. La ley también impulsó una mejora en la capacitación profesional del personal para adaptarse a los cambios. En el año 2002 transcurría el segundo año de la implantación de la LOCSE. Con Aznar como presidente del gobierno y con el apoyo de Coalición Canaria, se aprobó la Ley de Calidad, LOCE, pero no llegó a aplicarse por un cambio de gobierno en 2004. La LOCE plantea una etapa de un solo ciclo de 3 a 6 años, dejando invisible y dándole, según el artículo 10, carácter asistencial al periodo de 0 a 3. Un gran retroceso para la educación infantil. Curiosamente, en el preámbulo de esta ley se afirma que por primera vez la educación infantil es una etapa voluntaria pero gratuita. ¿De verdad es así? En realidad, la educación infantil siempre fue voluntaria y desde la Ley General de Educación, el hoy denominado segundo ciclo siempre fue gratuito. Durante el gobierno de Zapatero en 2006 y a propuesta de la ministra María Jesús San II se aprobó la LOE, que a diferencia de su predecesora la LOCE, contó con un gran apoyo social y político, de todas las tendencias ideológicas excepto del Partido Popular. Según el artículo 12, el principio de la educación infantil se reconoce como una etapa educativa de identidad propia que atiende a los niños de 0 a 6 años y el segundo ciclo es gratuito. Pese a todo ello, la actual plataforma estatal en defensa 06 critica la LOE, que fue una oportunidad perdida de recuperar y fortalecer el carácter educativo de la etapa de infantil, pero los privilegios dados a los sectores conservadores dieron al traste con este objetivo al mantener errores de la LOCSE como la división de 2 ciclos o la rebaja del estatus del primero. Derivados de los artículos 9 y 15 de la LOE, se aprueba en el 2008 el Plan Educa 3, que tenía como objetivo promover la universalización del primer ciclo de infantil con la creación de plazas educativas para menores de 3 años a fin de facilitar la conciliación familiar. Sin embargo, este plan no cumplió con las previsiones iniciales planteadas por la Directora General de Evaluación y Cooperación Interterritorial, Rosa Peñalver, cuando prometió crear 300.000 plazas públicas de calidad en un plazo de 2008 a 2012. A la mitad de este periodo no se habían creado ni un tercio de las plazas prometidas. En los presupuestos generales del 2012, el ministro José Ignacio Wert suprimió este plan, al igual que otros como el de Escuela 2.0. En el 2013, el gobierno del Partido Popular aprueba por mayoría absoluta y en solitario la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. Para los que impulsan la LOMCE, la educación infantil no es educación y se reduce a algo asistencial o un simple aparcaniños. Y así, la primera educación es degradada. La educación infantil lleva años de continua y alarmante erosión, siendo eliminada de las leyes educativas. Diego, ¿cuáles son las diferencias y similitudes de las distintas leyes de educación para la educación infantil? En el siguiente cuadro se pueden observar diferencias y similitudes en las distintas leyes de educación. Como diferencias, encontramos la división entre educación infantil en etapas o ciclos. En la Ley General de Educación se denominan etapas. La primera de los 2 a los 3 años y la segunda de los 4 a los 5. En las leyes sucesivas se habla de ciclos y se ha mantenido la división dual. Primero de 0 a 3 y el segundo de 0 a 6. En todas las leyes se define el carácter voluntario de la educación de infantil. Por ejemplo, en la LOCE se caracteriza el primer ciclo por su aspecto asistencial. En lo que a la formación del profesorado se refiere, en la Ley General de Educación se requería la titulación de técnico en jardín de infancia. En las leyes sucesivas, el primer ciclo de educación, para ese ciclo se exige la titulación de técnico superior en educación infantil y para el segundo ciclo, desde la LOCSE, se exige una diplomatura con su correspondiente especialización. En la actualidad, con el Plan Bolonia, se requiere el título de grado equivalente.
En cuanto a los objetivos, en todas las normativas expone la intencionalidad educativa para favorecer un desarrollo integral del alumnado a través de metodologías que se basan principalmente en el juego, en un ambiente de afecto y confianza. Sin embargo, a medida que se han sucedido las leyes, se han ido ampliando los objetivos y se añadieron temas como la enseñanza de la lengua extranjera o las tecnologías de la información y la comunicación. La educación infantil de Alemania, Francia, España e Inglaterra tiene dos características que se alternan en distinta medida: un objetivo asistencial y una finalidad educativa. Piden que todos los centros de educación infantil en todos sus ciclos dependan de los ministerios, departamentos y consejerías de educación y no de asuntos sociales o bienestar social, para que prevalezca la finalidad educativa sobre la asistencial. La educación infantil en Europa tiene distintos matices. En Alemania no hay una legislación para la etapa de infantil. Principalmente se basan en unas directrices generales, aunque no obligatorias, y los niños suelen incorporarse a los centros privados, que no públicos, cumplidos los 3 años. Francia, por el contrario, tiene un sistema establecido entre escuelas maternales y escuelas preelementales, a las que los niños suelen asistir a partir de los 2 años. En el caso de Inglaterra, en la década de 1990 fue una prioridad para su gobierno aumentar el número y la calidad de las plazas destinadas a la educación infantil. Para los ingleses no existe un derecho general para la educación y cuidado para los menores de 3 años. La educación obligatoria comienza a los 5 años. En su caso ofertan varias posibilidades de educación en centros públicos, privados y voluntarios. Por último, en España, la etapa de educación infantil es el primer nivel del sistema educativo con identidad propia desde los 0 a 6 años. Se divide en 2 ciclos, de 0 a 3 y de 3 a 6 años. Para el primer ciclo, voluntario y no gratuito, se busca la transformación de su función asistencial. El segundo ciclo es gratuito y tiene identidad y currículo propio. En el caso de Alemania, la finalidad de la educación infantil es fomentar el desarrollo del niño como miembro responsable y autónomo. Los objetivos de la educación están enfocados en las habilidades de comunicación y en fortalecer los recursos personales. Están presentes el juego, las experiencias sensoriales, con la atención puesta en la edad y desarrollo de las capacidades del niño. Por otro lado, en Francia, la finalidad reside en ayudar a los niños y niñas a ser autónomos e independientes y a desarrollar sus capacidades. Se da un carácter propedéutico. El objetivo es preparar a los alumnos para la etapa de primaria al desarrollar todas las posibilidades del niño para formar su personalidad. Su legislación presta atención a 5 áreas de conocimiento. La finalidad y el objetivo de la educación infantil en Inglaterra es el desarrollo de capacidades sociales, intelectuales, lingüísticas, físicas y cognitivas. El currículo nacional viene desarrollado en 5 áreas de contenido. Por último, en el caso de España, la finalidad es el desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los niños y niñas. El segundo ciclo presta atención a 3 áreas de conocimiento. Se respeta la cooperación fundamental de los padres. La legislación por ministerio y comunidades autónomas obliga a los centros a tener una propuesta pedagógica concreta. No estamos seguros de que sea por el cambio de ley, pero sí es cierto que la tasa de escolarización ha ido creciendo con el paso del tiempo. España, junto a Francia e Inglaterra, es uno de los países con mayor tasa de escolarización en la etapa infantil. En Alemania, los Kindergarten y Kinderkrippen son centros mixtos que acogen a niños menores de 3 años con una finalidad sobre todo asistencial. Son financiados por organismos privados y los padres deben pagar mensualmente. En Francia, las escuelas maternales y las secciones de educación infantil de las escuelas elementales son públicas, laicas, mixtas y gratuitas, financiadas por los municipios.
Existen también otros centros dedicados a la etapa infantil con carácter asistencial. En España existen tanto centros con espíritu asistencial adaptados a la conciliación laboral y escuelas infantiles con proyectos educativos definidos tanto en la red pública como privados o concertados. En Inglaterra, la oferta es muy variada, desde niñeras autorizadas hasta centros infantiles públicos o privados o centros que atienden a todos los miembros de la familia con servicios muy variados. Concluyendo, en algunas ocasiones se tiene el concepto de centro de educación infantil como aparcamiento de niños, por la función que se les asigna y la posible desinformación de los padres en la formación que sus hijos reciben allí. Actualmente hay mucha oferta en cuanto a centros de educación infantil. Algunos se autollaman guarderías. Guardería, que es una palabra muy instalada en el vocabulario de la gente de a pie y que si la analizamos significa que se guarda. No tiene nada que ver una guardería con un centro de educación infantil. El centro de educación infantil tiene unas metas educativas perfectamente fijadas y esas metas hay que dárselas a conocer a los padres para que ellos decidan si quieren dejar a su niño en un lugar en el que, por ejemplo, no hay patio, o si quieren dejar a su niño hacinado en los bajos de un local comercial en los que tienen una ventanita así de pequeña, o si quieren dejar a sus hijos en un centro en lo que se va a potenciar únicamente una inteligencia. Voy a desarrollar mucho tu capacidad de memoria, pero no te voy a hacer una persona crítica, una persona pensante, una persona que sabe tomar sus propias decisiones con autonomía. Todas las mejoras e inversiones que se realicen en estas edades ayudarán a prevenir desigualdades posteriores, tanto sociales como económicas. Para mí, la importancia de la educación infantil radica en que en esta etapa es cuando los niños aprenden a vivir en grupo, a gestionar sus emociones, las emociones de los demás, a desarrollar una serie de estrategias necesarias para crecer siendo lo que somos, seres sociales. Después de todo lo analizado, ¿te parece bien que expliquemos cuáles son las propuestas de mejora de la educación infantil con las que nos hemos quedado? Buena idea. Para empezar, desde los distintos colectivos implicados en la reivindicación y defensa de la educación infantil, como Plataforma 06 o CEAPA, recogemos las siguientes ideas relevantes a las que nos unimos como grupo de estudiantes del segundo grado de educación infantil en la Universidad de Valladolid. En primer lugar, es fundamental que exista una estabilidad legislativa en materia educativa, basada en el consenso y la participación de todos los agentes implicados, parlamentos, sindicatos, profesores, alumnos y la sociedad en conjunto. Ese clima de confianza es la mejor vía para construir una educación de calidad. Considero imprescindible la obligatoriedad de la educación infantil y me parece inaceptable que aún no se hayan materializado, seguramente por falta de voluntad política. Teniendo en cuenta las peculiaridades de la primera infancia y su importancia en el desarrollo integral de niños y niñas, consideramos que se ha de reforzar la identidad de la educación infantil como una etapa con identidades y objetivos propios. Por tanto, se ha de evitar una consideración política, social y escolar como una educación preparatoria para la etapa siguiente, adelantando objetivos y contenidos. Igualmente, consideramos primordial que el profesorado de educación infantil esté bien formado y conozca las características propias de la primera infancia para guiar y fomentar el pleno desarrollo de las capacidades del alumnado. Además, los docentes en activo deben tener una formación permanente
que les ayude a estar actualizados para introducir innovaciones pedagógicas en el aula. Creo que la preparación de los maestros de educación infantil no está adaptada a lo que posteriormente van a vivir, ya que considero que los años de formación son demasiado teóricos y no se ajustan a la práctica educativa. Otro reto de la educación infantil es reducir las ratios para dar una atención más individualizada a la diversidad del alumnado existente. Por último, es necesario promover la universalización de la oferta educativa del primer ciclo de educación infantil para todas las familias que lo deseen, a través de una república estatal que mantenga el principio de igualdad de oportunidades desde el principio de equidad. Lo que se les dé a los niños darán a la sociedad.